especialmente de la zona suroriente. Este semestre hemos desarrollado nuestro programa de investigación e innovación escolar, en el cual le hemos brindado apoyo y acompañamiento a las y los profesores que, debido a todas las condiciones que se dieron este año, se motivaron también a participar y poder conformar academias de ciencias junto a sus estudiantes también interesados en esto, que son ustedes acá presentes. Y les doy la bienvenida oficial a este encuentro virtual de Academias de Ciencias, en el cual vamos a contar con 5 presentaciones de 5 academias diferentes. Cada una de las academias va a contar con 10 minutos para presentar y luego vamos a tener 5 minutos de retroalimentación, en el cual Nelly y Carolina nos van a dar comentarios, pero recordando también que además de estos comentarios en esos 5 minutos, cada una de ellas va a poder completar una pauta en la que van a brindar más retroalimentación. Es importante que consideremos estos tiempos de presentación para que todos y todas puedan presentar sin problema en esta jornada, que no nos extendamos más de lo que teníamos planificado y que podamos escuchar atentamente a todas las academias. Yo voy a ir manteniendo el registro del tiempo, así que no se preocupen si es que alguien se extiende unos minutos. Tenemos un margen de tiempo en este encuentro también considerado, pero la idea es que podamos considerar estos 10 minutos de presentación. Hoy vamos a tener 5 presentaciones, como les había mencionado. Las academias que van a presentar hoy es la Academia NEO de Biología Molecular y Medio Ambiente 1, 2 y 3, con 3 temas de investigación diferentes. Primero vamos a conocer el proyecto de Fisiología y Cambio Climático, luego de Genética y B12, y en tercer lugar el de Genética y Cáncer. Y ahora sí comenzamos con los 10 minutos de la presentación, Ignacio y Natalia. Okay, muchas gracias. Primero quería partir saludando y agradeciendo a la academia. Saludos a los asesores, profesores y a todos los otros alumnos que están ahora viéndonos. Como bien ya lo sabrán, nuestra investigación son características fisiológicas de los principales grupos fenotípicos de Chile y su respuesta a los cambios de temperatura producidos por el cambio climático. Nos centramos particularmente en eso, en la variación en temperatura. ¿Me haría el favor de cambiar diapositiva? Algunos conceptos que hay que entender o manejar antes de entender esta presentación es que es un genotipo, que es una colección de genes que tiene un individuo, un fenotipo, que son los rasgos observables de un individuo, muy relacionados con el genotipo, pero no necesariamente iguales, la fisiología, que es el estudio científico de las funciones biológicas de seres vivos, y el estrés térmico, que es la implicancia de variaciones en temperatura en relación a la genética y homeostasis de una población. Esto quiere decir a cómo los cambios en temperatura afectan a nivel genético a una población y cómo un individuo, una población se regula frente a cambios de temperatura. Bueno, en el proyecto nosotros planteamos 3 preguntas de investigación que no podemos partir con las 3 al mismo tiempo. Tenemos que responder una a una y si no podemos, por ejemplo, responder la primera, tampoco podemos avanzar a responder la segunda. Por eso son como tan fundamentales estas, que logremos cumplir con la primera y luego la segunda y luego la tercera. Nuestra primera pregunta de investigación es: ¿existen diferencias fisiológicas basadas en selección genética entre los principales grupos fenotípicos de Chile? Luego de responder esta pregunta, tendremos que responder el siguiente, que sería: ¿los impactos de las oscilaciones en temperatura afectan diferentemente a estos grupos fenotípicos? Y luego vendría: ¿cuáles son los mecanismos fisiológicos asociados a la potencial diferencia entre estos efectos? Para esto, nosotros procedemos a tener como objetivo general o idea central para llevar a cabo el estudio examinar respuestas frente a cambios de temperatura en distintos grupos fenotípicos del territorio chileno, o sea, ver los distintos grupos que se encuentran en nuestro país y posteriormente identificar los potenciales mecanismos fisiológicos asociados a esta respuesta, ¿no?, por los cambios de temperatura.
Para llevar a cabo el objetivo general, también se desarrollaron diferentes objetivos específicos, que son identificar la presencia de grupos genéticamente similares dentro del territorio nacional, o sea, comprobar si existen ciertas similitudes entre ellos mismos y para eso llevar a cabo el experimento. Después, posteriormente, se identificarían las potenciales diferencias fisiológicas entre grupos fenotípicos que pueden componer la población chilena y la respuesta que pueden tener a los cambios de temperatura, o sea, los cambios más observables que pueden tener en sí. Y por último, tenemos que identificar los mecanismos fisiológicos ligados a esta respuesta, ya sean genotípicos en sí, variables en el gen. Una vez teniendo estos objetivos y estas preguntas, le explicaremos la metodología que nos llevó a estas conclusiones, o a estas preguntas, a estas incógnitas. Bueno, primero mejoramos y corregimos diversos aspectos. Nos encontramos ahora mismo recopilando información. Hemos leído las fuentes de nuestros profesores que nos han enviado. Al principio era simplemente cómo el cambio climático afectaba a distintas etnias. Esto se ha ido modificando en vez de cambio climático a algo más acotado y realizable, como simplemente las diferencias de temperatura. Y en vez de decirlo como grupos fenotípicos en general, nos centramos netamente en lo que es la población chilena. Luego de comprenderlas y analizar estas preguntas, volvimos a modificar nuestra pregunta de investigación. Porque una vez enfocado de esta forma el ensayo, se tiene que volver a plantear la pregunta de investigación. Posterior a esto, buscamos fuentes adicionales que den la base teórica para el siguiente paso del proyecto. Leemos, analizamos y discernimos entre aquello que puede servir y aquello que no es pertinente incluir en este informe. Dentro de esta búsqueda para discernimos tres grandes grupos que tiene la población chilena: europeos, americanos y afrodescendientes. O sea que nos vamos a centrar en cómo responden estos tres grupos a las variaciones de temperatura. Y por último, sabemos los porcentajes que estos grupos tienen a nivel regional y cómo por medio del análisis de nucleótidos se puede determinar esta pertenencia genética. O sea, sabemos en qué nivel ciertas regiones del país se distribuyen estos grupos y cómo se llega a identificar a qué grupo pertenece cada individuo por los medios de los nucleótidos. Tras tener nuestros procedimientos claros, abarcamos la recolección de datos. Lo que hemos recolectado por el momento han sido, primero, las definiciones clave y también que los cambios de temperatura afectan al estrés térmico de las personas. También tenemos que Chile, como lo dijo anteriormente mi compañero, tiene tres grupos genéticos predominantes, que son los americanos, los europeos y los afrodescendientes. Y también está que la adaptación térmica depende de la genética y la ancestría de esta genética. Aquí es una de las imágenes de uno de los documentos que hemos estado investigando, que tiene el porcentaje de la genética de las personas según la región a la que pertenecen. Y de ahí hemos estado infiriendo más cosas. Esos son los datos de los cuales, la bibliografía de los documentos y los ensayos de los cuales hemos sacado toda esta información para lograr inferir, para identificar y para tener toda nuestra línea de investigación clara. Por último, les queremos agradecer por darnos esta instancia para haber presentado nuestro proyecto. Agradecer también a nuestros profesores y a nuestros asesores porque nos han ayudado mucho a llevar la investigación. También nos han otorgado fuentes como para poder responder a nuestras preguntas. Nos han ayudado bastante en este proceso. Y también gracias por habernos escuchado y gracias por la atención que nos han mostrado. Muchas gracias por esa presentación, Ignacio y Natalia. Gracias también al profesor Reinaldo que nos pudo compartir la pantalla.
Aplausos, por favor. Y ahora sí, comenzamos con los 5 minutos de retroalimentación. Quien quiera puede partir, Carolina o Nelly, como gusten. Cachipún. Yo creo que Nelly debería partir yo porque creo que ella es más cercana al, al tópico. Bueno, primero muchas gracias Ignacio, Natalia y Javiera por su presentación, muy interesante. No los veo bien en este momento, parece que se quedaron pegados, no sé si soy yo en internet. Pero bueno, te escuchamos bien. Ya, qué bueno. Si no, voy a bajar el video después. Me parece muy interesante la pregunta de investigación, creo que es algo que se estudia en otras especies, se ha estudiado bastante en otras especies y es interesante que lo apliquen a los humanos. Un par de comentarios nada más. Primero, un detalle, cuando ustedes empezaron a dar las definiciones iniciales me pareció súper bueno porque el resto de sus compañeros, compañeras y los otros grupos no tienen por qué manejar los mismos conceptos técnicos que ustedes que han investigado sobre el tema, así que me pareció súper bien tener ese como glosario al principio. Y ¿saben cuándo? Me parece que resultó mejor cuando usaron sus propias palabras para describir esos conceptos. Por ejemplo, cuando definiste estrés térmico, la definición, yo te aseguro que tus compañeros de otros grupos no la entendieron. Pero después la terminaste y lo dijiste, Ignacio, con tus propias palabras. Y eso quedó clarísimo. Entonces, ojo con que la jerga técnica, las palabras súper ¿cómo se llama?, de una disciplina en particular, son necesarias cuando estás hablando entre expertos, pero cuando estás hablando con una audiencia que no estudió lo mismo que tú, es mejor que uses tus propias palabras, como lo hiciste justo después de que leíste lo de estrés térmico, lo dijiste con tus palabras y fue 100.000 veces más claro. Entonces, pasa mucho, yo digo, los estudiantes a veces son más papistas que el papa, como el dicho antiguo, que tratan como de usar mucho los conceptos técnicos para mostrar que entendieron de qué se trata, pero en el proceso como que las otras personas te dejan de entender. Entonces, está muy bien. No hay que hablar, no es necesariamente hablar coloquialmente o falta de seriedad, no es eso, sino que hablar con tus propias palabras es súper bueno. Así que ese alcance chiquito quería hacer. Y otra cosa que les quería decir es que el concepto de raza ya se dejó de usar científicamente, o sea, ya, de hecho, se usa de un modo mucho más como para mostrar que es algo negativo y ahora se habla de poblaciones racializadas. Es como la gente le ha discriminado a las personas poniéndolas en grupos supuestamente separados, que no son supuestamente separados, y solo para discriminar. Entonces, yo creo que, no sé si lo entendieron y no lo dijeron o no lo entendieron, pero en el fondo es un gradiente. Somos todos, o sea, si tenemos creo que un 60 o 70% de similitud en nuestros genes con un árbol del que nos separamos hace billones de años, entre los humanos las diferencias son enanas. Entonces, yo creo que no es tan bueno hablar como de grupos separados humanos, sino que es un gradiente. Quienes tienen más sangre o genes de origen europeo, quienes tienen más genes de origen americano, pero en el fondo somos todos súper lo mismo. Entonces, por eso mismo es probable que las diferencias que encuentren, si es que se encuentran diferencias genéticas que van a ser enanas, no creo que sea muy probable que tengan esa diferencia en el fenotipo, ¿ya? Porque son diferencias muy chiquititas que hay entre los grupos humanos. Entonces, yo creo que podría ser interesante que aunque se sale de la biología misma, que lo complementen tal vez con algunos datos como de investigación en antropología o en otros campos más de la cultura con respecto a cómo los grupos humanos, que no son tan distintos genéticamente, están enfrentando el cambio climático, pero en términos más bien como cultura, como sociedad, y cómo han lidiado con el calor o con las catástrofes ambientales y climáticas anteriormente. Pero eso tal vez es para otra investigación. Eso quería decir. Y los felicito. Gracias, Nelly. Carolina. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Nelly. Primero felicitar a Ignacio, Natalia y Javiera por su presentación. Me gustó mucho lo clara que eran las diapositivas, la presentación de las slides. Aunque ustedes no lo crean, hay profesores que llevan mucho tiempo en la academia y haciendo ciencia que tienen presentaciones horribles, que no se les ven la letra ni el fondo y que tienen unas
presentación es súper desordenada, así que me gustó mucho su presentación. Muy claro los conceptos, me gustó mucho la parte de los objetivos específicos que mostraron. Se nota mucho que pasaron por todo este proceso que hacen los científicos y científicas, ¿no es cierto? Que es como, primero tenemos una pregunta, pero entre medio surgieron otras cosas y tuvimos que cambiar un poco. Creo que, bueno, ustedes aprenden y todos los que están aquí escuchando aprenden que la ciencia uno a veces empieza con una pregunta y después salen más y tiene que cambiar de dirección, así que es súper bien que estén experimentando eso con su trabajo. Tengo unos comentarios solamente al final de la tabla. Yo creo que cuando uno hace estos proyectos son súper importantes los datos. En ciencia los datos son súper importantes, las fuentes, cómo tratamos los datos, qué hacemos, de dónde vienen los datos. En la tabla no me quedó claro de dónde venían, sé que después pusieron un listado de lo que leyeron y de dónde provenían esos datos. Me hubiera gustado que hubieran puesto en la misma, donde salía la tabla, hubieran puesto las fuentes. Creo que, como dijo Nelly, podrían también complementar la lectura con alguna investigación, algún paper, publicación en antropología para que conecten un poco la conexión quizás con nuestros pueblos originarios. No sé, por ejemplo, los Aymara en el norte tuvieron que vivir o tienen que vivir, ¿no es cierto?, condiciones climáticas diferentes a una persona que vive en la zona central de Chile o en el sur. Yo no soy experta obviamente en los temas, pero estoy segura que hay publicaciones en el ámbito de la antropología que pueden ayudar a complementar su trabajo. Felicitaciones. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ambas por estos comentarios y por estos minutitos de retroalimentación. Y ahora pasamos a la segunda presentación de la tarde, que continuamos con la Academia, que se me olvida el nombre, Neo de Biología Molecular y Medio Ambiente, pero ahora el grupo 2 con su proyecto de genética IB12. Así que cuando estén listos, listas, ustedes nos avisan y comenzamos con la presentación. Sí, nuevamente nada, me gustaría introducir a Constanza Garcés y a Aranda Luy, que son las encargadas de esta línea de investigación. No sé si alguna puede compartir pantalla en esta oportunidad. Voy a intentar compartir, pero tengo la conexión un poco mala, así que ojalá no me caiga justo ahora. Constanza, ¿le parece si para asegurar la presentación comparto nuevamente la pantalla? Ya, sí, mejor. ¿Sí? Sí, gracias. ¿De qué? Ahí sí, compartiendo pantalla y una vez que estén listas, pueden comenzar a presentar. ¿Me escucho? Se me cayó el internet recién. Sí, sí te escuchamos. Ya, buenas tardes, primero que todo. Nuestra presentación, o sea, nuestra investigación en realidad está orientada principalmente en la búsqueda de probióticos facilitadores de la absorción de B12 en los seres humanos. Para tener en cuenta el tema de nuestra investigación, es importante saber que el déficit de vitamina 12 conduce a diagnósticos de anemia. Se han registrado casos de anemia por falta de la vitamina B12 en la dieta o en consecuencia de células autoinmunes que atacan a las células estomacales, que tienen relación con la vitamina B12. Estamos orientados en la búsqueda de probióticos correspondientes para facilitar la absorción de vitamina B12, que permitiría, por ejemplo, contrarrestar la anemia perniciosa y permitiría potencialmente hacer que la absorción de vitamina B12 sea un proceso más eficiente en los seres humanos.
Además, los probióticos a estudiar beneficiarían al ecosistema, ya que se podría reemplazar la carne y así la industria ganadera. En este punto, creo que es importante como hacer énfasis en que esto tiene que ver que la vitamina B12 está muy conectada con el consumo de carne en los seres humanos y el consumo de carne, por tanto, en la industria ganadera. Y el impacto al medio ambiente, al ecosistema de la industria ganadera es muy fuerte, es mucha la contaminación. Entonces, la búsqueda de probióticos también sería beneficioso para todos los que dejan de comer carne por esta y otras muchas razones, y beneficiaría a todo ello. Luego de entender más o menos nuestro tema de investigación y de lo que se va a tratar, nos vamos a enfocar en nuestra pregunta de investigación, que es si es posible encontrar una fuente distinta de vitamina B12 que facilite su producción o absorción en el intestino de humanos. Nuestro objetivo general de la investigación es evaluar organismos modelos que permitan el procesamiento o la síntesis de la vitamina B12 y su posterior absorción frente a condiciones de absorción de vitamina B12 disminuidas para ayudar a que se contrarreste la anemia perniciosa en humanos, al igual que el cambio climático en el ambiente. Porque como dijo mi compañera, nuestra única fuente de B12 actualmente es como consumiendo carne, y sabemos que la industria ganadera es la que más contamina. Y además que el cuerpo humano no logra sintetizar bien la vitamina. Ya dentro de nuestros objetivos específicos que nos ayudan como a guiar la investigación, está entender la funcionalidad de la vitamina B12 en humanos y conocer organismos modelos y los mecanismos de síntesis de la vitamina B12. Otro objetivo específico es conocer microorganismos que se pueden calificar como probióticos, es decir, las bacterias, para profundizar acerca de la creación de probióticos relacionados con la vitamina B12. En base a la metodología, tenemos los antecedentes, que vendría siendo el desarrollo del tema, y para entender y dar como una introducción más completa, debemos partir sabiendo qué es un probiótico. Entonces, los probióticos son cepas microbianas beneficiosas para la salud, las cuales son mayoritariamente utilizadas para la prevención y tratamiento de enfermedades agudas digestivas y crónicas del intestino para modular la microbiota intestinal, perdón. Nosotras vamos a hablar más bien de las bacterias. Entonces, hay especies de bacterias coliformes como bifidobacterias, lactobacilos y otras bacterias de ácido láctico, como los lactococos, que ayudan a prevenir enfermedades degenerativas como la obesidad, enfermedades cardiovasculares, enfermedades inflamatorias del intestino, etc. Pero nos vamos a enfocar más en las enfermedades que tienen relación con el intestino y con la digestión. También es un concepto muy importante de entender lo que es la microbiota intestinal. Entonces, la microbiota intestinal es el conjunto de bacterias que viven en el intestino. En la actualidad se estima que está compuesta por cientos de especies de bacterias que se dividen en especies transitorias, dominantes y escasas. Un ejemplo de las especies transitorias son las levaduras o las bacterias lácticas. De las dominantes podría ser los Clostridium y las Eubacterium o los bacteroides, entre otras, y las escasas, que son más conocidas como las raras, los Streptococcus o la Escherichia coli. Y por último, la microbiota intestinal cumple funciones importantes en el sistema digestivo, como la función metabólica. Es decir, la microbiota participa en la síntesis de metabolitos, que serían los ácidos grasos en cadena, la vitamina K, pero sobre todo la vitamina B, la B12. ¿Y qué son los metabolitos? Los metabolitos es cualquier sustancia producida durante el metabolismo. Ya también es importante conocer la vitamina B12, que es uno de los factores más importantes de la investigación. La vitamina B12 es esencial para el correcto funcionamiento del corazón, del sistema nervioso y del cerebro. También participa en la síntesis de glóbulos rojos, interviene en la síntesis de ADN, ARN y proteínas, y en un buen funcionamiento del sistema inmune y nervioso, entre muchas otras funciones que tiene en nuestro cuerpo.
Esta vitamina es sintetizada únicamente por bacterias y por cierto tipo de organismos anaeróbicos. Sin embargo, lo que le decimos delante era que la mayor obtención de esta vitamina en los seres humanos es el consumo de carne, ya que los animales consumen, o sea, se comen los microorganismos y dentro de su intestino y de su proceso digestivo logran almacenar la vitamina B12. Hoy en día solo se produce a través de fermentación microbiana, sin embargo, las cepas que se utilizan tienen varias deficiencias. Y también existen otras opciones, pero en tema de investigación. Para finalizar, aquí están como artículos que nos dio el profe y nuestra asesora para encontrar todas las cosas que nos han ayudado en la investigación. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Constanza y Fernanda, por esta presentación. Y vamos a comenzar el tiempo para escuchar la retroalimentación de Nelly y Carolina. Por favor. Le toca a Carolina empezar. Ya, ahí sí. Muchas gracias, Fernanda y Constanza, por la charla. Obviamente este no es mi tema, así que aprendí mucho con lo que contaron. Algunas cosillas que encontré en términos de información en sus diapositivas, creo que en la parte de desarrollo del tema explicaron conceptos clave, pero encuentro que fue demasiado texto en las dos partes de desarrollo del tema, en las dos diapositivas que habían. Creo que sería un poco mejor reducir el texto y quizá agregar alguna imagen. Estoy segura que pueden encontrar buenos ejemplos para ejemplificar lo que tenían escrito sobre el B12 y algunos ejemplos que nombraban ahí. Hubiera sido quizás más didáctico, no sé, para alguien que no es experto en el tema. Así que eso. Me gusta mucho el proyecto, creo que una pregunta que me sale a mí, porque claro, obviamente yo no soy experta en el tema, es ¿de dónde van a sacar datos sobre esto? Quizá una pregunta, no sé si se pueden hacer preguntas y que ellos contesten. Pero sí, es como, ¿cómo van a hacer la investigación sobre esto? ¿Van a tener datos de algún lugar? Esa es como mi duda para poder relacionar lo del B12 y la anemia, ¿no es cierto? Y también lo que mencionaron sobre la contaminación que producía la crianza de animales en específico. Eso. Respondiendo a eso, estamos buscando aún artículos, más de los que nos ha mandado el profe y nuestra asesora, para seguir investigando el tema, sino que como que esta presentación era como la introducción a nuestra investigación, entonces aún estamos recopilando, información sobre eso, pero va a ser como por artículos. Ya. Gracias, Carolina, y gracias, Fernanda, por tu respuesta. Nelly, si es que tienes algún comentario que sumar. Sí, muy poquito. Me parece que la pregunta era súper clara, lo que hicieron o que van a hacer también es muy claro y también me encantó la claridad al expresar la relevancia que tiene su investigación y además una relevancia no solamente en términos de salud, sino también en términos ambientales. Entonces encuentro que eso quedó súper, súper bien explicado y es muy, muy completo y creativo también. No se quedan solo en lo de salud humana, sino que van un poco más allá. Súper de acuerdo con Carolina, ahí puede que haya mucho texto en las diapositivas, así que apoyarse de imágenes sería súper bueno. Y los antecedentes me parecen totalmente exhaustivos y ahora quedé, y en la última diapositiva que mostraron, me dijeron algo como, y hay otras avenidas experimentales para encontrar fuentes de B12 o algo así, y ahí quedé yo como que se acabó el capítulo de la teleserie y quiero puro saber cuáles son esas otras avenidas, que me imagino que es la fase que sigue en la investigación, pero yo quedé como, ¡ah! Entonces, ahora voy a querer saber la respuesta a la pregunta cuando continúen investigando.
eso, van bien encaminadas y yo también, bueno, quedo con la súper curiosidad de qué viene después. Gracias. Muchas gracias, Nelly, también por tus comentarios. Gracias, Constanza y Fernanda, por su presentación. Recuerden que después les va a llegar más retroalimentación. Y ahora pasamos a la tercera academia que va a presentar otros 10 minutitos de presentación. Y es el turno de, nuevamente, la Academia Neo de Biología Molecular y Medio Ambiente, pero ahora del grupo 3, quienes van a hablar de genética y cáncer, si es que no me equivoco. Así que también, cuando estén listos, listas, quienes tengan que presentar, pueden comenzar. Antes de comenzar con la presentación, agradecer a las profesoras y profesores presentes, a los estudiantes y a todos en general. Bueno, nuestra presentación está enfocada en CRISPR, en las NK ante la presencia de células cancerígenas. Si podemos esperar un poco, ahora sí. Bueno, como decía, nuestra presentación está enfocada en CRISPR en las NK ante la presencia de células cancerígenas. Yo soy Martín Ocaña, mis compañeros son Josefina Díaz y Viviana Tapia, y nuestra asesora fue Débora Cooper. Entonces, primero que nada en esta presentación debemos comprender términos como ¿qué es el cáncer? Lo cual es un término utilizado para englobar una variedad de enfermedades que implican el desarrollo de células anómalas, es decir, células con mutaciones genéticas que se diseminan sin control en cualquier lugar del cuerpo. El sistema inmunológico es el que se encarga de detectar y eliminar la presencia de estas células anómalas, pero cuando éste no presenta actividad ante dichas células anómalas, por motivos que se van a desarrollar más tarde, el desarrollo del cáncer se ve favorecido. Y es por ello que creemos como grupo que es posible con CRISPR-Cas, una herramienta de edición genética, mejorar la eficacia y detección detección y eliminación de estas células anómalas, modificando células NK o natural killer, las cuales son células inmunes innatas que muestran una rápida y potente actividad citolítica en respuesta a infecciones o actividad celular anómala. Ya, la pregunta de investigación es si la edición genética es una metodología ventajosa para tratar el cáncer mediante la modificación de células del sistema inmune. Nuestro objetivo general fue analizar la incapacidad de las células inmunes ante la presencia de células cancerígenas y así evaluar los posibles usos y aplicaciones de la ingeniería genética, en particular CRISPR, en esta materia. Ya, nuestros objetivos específicos son 3. Primero es estudiar la función de las células NK en el sistema inmune, que eso ya lo logramos hacer, y cómo estas células participan en la defensa del organismo. También tenemos investigar cómo las células tumorosas invaden el sistema inmune e investigar una posible aplicación futura de CRISPR para cambiar alguna base genética y así que las células natural killer respondan contra una señal cancerígena. En la metodología, nosotros partimos por la búsqueda de fuentes confiables de información, como libros académicos, artículos científicos y material electrónico de fuentes editoriales científicas. Nosotros analizamos y evaluamos la fuente de información, como por ejemplo el revisar un artículo científico con nuestra asesora. Estudiamos un video sobre la inmunología e inmunoterapia publicada por Nature y se realizó la lectura del capítulo Defensas contra las enfermedades del libro La vida en la Tierra. Ya, nuestros avances, primero que todo, vimos lo que eran las células NK, recordando, son las células inmunes innatas que protegen el organismo de forma rápida y potente de estas células que son anómalas, que son fuera del organismo, que no son beneficiosas. También
investigamos acerca de que las células NK en su membrana poseen un control de vigilancia donde tienen un receptor de inhibición y otro de activación, como ahí se puede ver en la imagen. El receptor de inhibición en las células normales que son beneficiosas o normales del cuerpo contienen MHC1, que es una proteína, por lo cual la deja seguir, o sea, no la destruye. En cambio, con las células cancerígenas, en esta no la percibe, por lo cual esta la destruye. Las células NK también se activan gracias a la presencia de tejidos linfoides de estos tumores y así ellos después junto al receptor de inhibición activan la célula para poder destruir esta amenaza. Bueno, esa fue en general nuestra investigación. Acá pueden ver la bibliografía, que fue mayoritariamente de donde conseguimos nuestra información. Fue un paper, un libro y un video de YouTube explicativo. Muchas gracias por esa presentación. Y ahora, como corresponde, los 5 minutitos de retroalimentación. Yo quiero decir solo dos cosas chiquititas. Me pareció muy atractiva visualmente la presentación, así como hace un rato también dijo Carolina, es muy común que las diapositivas de incluso gente que lleva muchísimos años haciendo ciencia sean muy poco entendibles o muy poco atractivas visualmente, y ustedes hicieron un buen trabajo haciendo una presentación interesante visualmente que logra captar la atención y con diagramas y esas cosas. A mí me gustaría solamente preguntarles cómo planean seguir la investigación. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Porque recopilaron antecedentes de la primera de los 3 objetivos específicos que tenían. Entonces, ¿qué están haciendo ahora y cómo van a continuar? Es mi pregunta. En base de los artículos y libros, en sí todavía no terminamos de revisarlos porque es mucha información. Nos falta, no sé si vieron en la imagen que salía, pero está el activación en el otro lado del receptor de inhibición. Debemos averiguar sobre eso y junto a nuestra asesora, o bueno, en realidad con el profe y nosotros, tenemos que investigarlo también y así proponer ideas de cómo se podría crear CRISPR, o sea, cómo se podría utilizar CRISPR, ya que ese es el fin de nuestra investigación. Así que eso va como en nuestros conocimientos gracias a las clases de biología. Y también añadir que intentamos estar más o menos al día en cuanto a papers y artículos científicos sobre el tema, pero nos está costando un poco por el nivel de inglés. Pero también es un poco más o menos el camino que estamos tomando. Muchas gracias. Muy buena charla, chicos, Josefina, Martín y Viviana. Me gustó mucho la explicación de los conceptos. Tenía un pero cuando presentaron la imagen, el esquema, porque cuando lo presentaron primero no dijeron nada, pero después volvieron al esquema y lo explicaron. Pero eso sí, sería bueno que pusieran el esquema cuando lo expliquen y cuando aparece explicar lo que aparece ahí. Pero no, súper bien. La Camila me mandó los resúmenes de sus proyectos, entonces este me llamó la atención porque el CRISPS fue uno de los Nobeles de este año, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo siempre estoy como pendiente de los Nobeles porque hago videos y cosas así. Entonces me puse a buscar y de hecho hay una publicación en Science, que es otra revista muy parecida a Nature, donde hacen un trabajo con CRISPR y para atacar el cáncer. Si quieren después se lo puedo enviar porque creo que tienes que estar suscrito a la revista y bueno, en fin. Se los puedo mandar porque, bueno, Nature y Science, esto es quizás para todos sirve, son revistas científicas que tienen la publicación científica en sí, pero también a veces traen en su publicación un resumen de la publicación, digamos, final, que es una página casi siempre, y casi siempre utilizan un lenguaje, un inglés más
fácil para todos y también acompaña mucho de imágenes y cosas así. Así que yo les recomendaría, si van a leer estas publicaciones de Nature o de Science o de estas revistas científicas, que lean estos resúmenes que van en una página, porque son más fáciles de digerir. Así que eso, estoy súper interesada cuál es el siguiente paso de su proyecto, así que bien. Muchas gracias, Nelly y Carolina, por su retroalimentación a este equipo. Muchas gracias también por la presentación que acabamos de ver. Y ahora pasamos a nuestra cuarta academia, a la cuarta presentación de esta tarde,